la política y las redes sociales, y yo le dije, me parece un tema espléndido. Sí. Así que yo espero pues las descargas de preguntas con toda confianza. Claro que sí, bueno, como dice el titular, la política y las redes sociales. Dentro de la política que se está pues dando en la actualidad en nuestro medio, en nuestro país, ¿cómo considera usted que las redes sociales son tan importantes como para difundir lo que el político o el candidato, en este caso que ya están pues ahorita los precandidatos en función, es importante para ellos? ¿Se puede difundir, se puede conocer el candidato? Quizás nos llena un poco de mentira. Claro, lo interesante aquí es hacer una crítica, y como yo soy un crítico, naturalmente nada no se me va a escapar esto también de mi crítica, y en ese sentido pues yo diría que las redes sociales nos aparecieron con grandes promesas. ¿En qué sentido? En el sentido de que iba a haber una transparencia, de que por ejemplo en este caso, desde los principios democráticos, pues había una cuestión directa de los candidatos a través, por ejemplo, de estos medios de redes sociales. Podría manifestarse, las personas que antes se manifestaban simplemente representadas en un parlamento, a través de las redes sociales estaría la gente manifestándose de manera que no podía hacerlo antes de existir las redes sociales. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería mi crítica? Mi crítica sería que en las redes sociales lo que yo aprecio es que existe una democracia exacerbada, fundamentalista, donde la gente piensa que no tiene que haber ningún filtro, y el caso más espléndido y lamentable, más espléndido porque lo podemos apreciar de manera plena, es los sucesos que hemos lamentado en Pozorja. Apenas aparecieron los sucesos de Pozorja, yo invito a que reflexionemos en aquello quienes nos tocó ver el tropel de mensajes que venían mientras simultáneamente se estaban transmitiendo los sucesos en Pozorja. Esa es mi Pozorja, así es Pozorja, aquí tenemos que hacer lo mismo, ha llegado la hora de que el pueblo se tome. Y yo invito a que lo comparemos con los filtros que se da por los medios que siempre hubieron, los medios ordinarios, que es los periodistas. Esto es, vamos a ver qué decían, cómo informaban los periodistas, y nos damos cuenta que lejos de esto de aquí, servir para algo, y que incluso lejos de transparentar algo, también lo opaca, lo vela, lo tergiversa. No transparenta nada, no ayuda a esclarecer nada, y justamente lo contrario, lo que hace es ensombrecer la realidad, distorsionarla. Y esto, si se me permite 2 minutos más para esto de aquí, yo diría que esto lo apreciamos fácilmente, por ejemplo, en esto de que ahora la información es directa, ¿no? Y se dice pues que incluso un jurista muy reconocido a nivel de la región de Latinoamérica, constitucionalista, el señor Miguel Carbonell de México, decía que esto de aquí era lícito y que servía para la transparencia, y que el policía era un funcionario público y tenía que ver la transparencia, y que el pueblo tenía derecho a la transparencia. Sin embargo, yo invito a reflexionar que estas grabaciones que se hacen con las celulares en cualquier lugar a un policía o con un ciudadano, primeramente no tienen ninguna de las garantías que nos ofrecen los medios que siempre hemos dispuesto. ¿Por qué? Porque aquel que graba sabrá luego si lo publica o si no lo publica. Si le beneficia, lo publica. Si no lo beneficia, no lo publica. Luego el que graba luego lo puede pero justamente las personas que graban son personas comunes y corrientes, que no son medios de comunicación y son periodistas. Exactamente. Como lo acaba de mencionar. Y están dando... Simplemente es una persona que le puso su teléfono, lo grabó y no sabe qué intención puede tener ese mensaje en la sociedad. No hay un filtro. Entonces, es directo. Es directo. Es directo, y luego no hay un filtro en el sentido, por ejemplo, de que, bueno, eso puede editarse sin ningún control, eso se cuelga ahí de gente prácticamente anónima que está directamente informando a través de las redes sociales. Está directamente informando. Luego, muchas veces. Claro, y luego también ocurre que empiece, supongamos, por decirlo algo, empiezo yo lo insulto, claro, esa parte no graba, pero cuando me va a responder, entonces eso lo graba. Luego también puede ocurrir que está grabando sin que el otro se entere.
Y entonces, claro, yo estoy enterado, el otro no está enterado, yo actúo sabiendo que estoy diciendo que está en la grabación, el otro no lo sabe. Es decir, existe toda una tergiversación y un oscurecimiento de la realidad. Al final, lo que nos traen son mensajes muchas veces tergiversados. ¿Pero por qué? Porque estamos ahora viviendo una información tropel totalmente desorganizada. ¿Esto aquí ayuda en la política? Cuando hablamos de una campaña política. Por eso se suicide, porque la gente que siempre al pasar un mensaje, compartirlo, sea directamente de fuentes oficiales, porque no puede ser Pepito o María que lo saque y yo por las redes sociales lo vuelve a compartir a más personas, porque muchas veces son mensajes falsos, que son hasta incluso ya pasados en otros países y los replican aquí. Entonces eso es lo que la gente debe saber, pues, de que solamente sean de fuentes oficiales. Otro ejemplo espléndido para que la gente lo reflexione y se caiga en cuenta fue el temblor, recuerdo yo, de hace unos pocos años, que entonces las redes sociales y las autoridades desesperadas decían, por favor, atenerse a la información oficial. Era un conflicto terrible. Y yo, bueno, ahí se decía de todo, ¿no? Se decía de todo y es una cosa para revisarlo y sencillamente reírse o es una cosa horrible, ¿no? La desinformación. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en este momento del temblor, las redes sociales, lejos de informar cosas, desinformaban completamente. Y ya en la política, también el nivel de la política en las redes sociales se rebaja completamente. Esto nos lleva a cuestionarnos la democracia en su interpretación fundamentalista que existe. Estas cosas de que el pueblo, por ejemplo en Pozorja, el pueblo se está manifestando, es decir, una legitimidad de que el pueblo actúa directamente, ¿no? Una legitimidad de que se pide la institucionalidad, o sea, baste la voluntad del pueblo y luego no importa la institucionalidad, esa interpretación hay. No, si el pueblo ha dicho. Es decir, existe un absolutismo democrático y esto es sinceramente una mentira. La democracia no es eso, a ver si la gente se entera. La democracia no es eso. Y yo pongo el siguiente ejemplo para demostrar que la democracia no es eso. Por ejemplo, no todo está regido por el principio democrático, no todo puede estar regido por principios democráticos. Cuando hablamos de meritocracia, hablamos de aristocracia. Aristocracia es el gobierno de pocos, de los mejores. Y cuando se tuerce se le llama oligarquía. Pero el gobierno de pocos es el gobierno de los mejores, la oligarquía. Por ejemplo, la función judicial está enteramente regida por principios aristocráticos. No buscamos ahí la voluntad popular. Las cortes constitucionales se rigen por principios aristocráticos. No buscamos ahí la voluntad popular. No nos interesa la voluntad popular, sino que queremos a los mejores jueces en la Corte Constitucional, a los mejores jueces en las cortes nacionales. Bueno, estos órganos, uno la función judicial, otro la Corte Constitucional, que son órganos diferentes, están, por ejemplo, regidos por los principios aristocráticos. La función judicial, una función del Estado, la Corte Constitucional, un órgano tan importante del Estado, están enteramente regidos por principios aristocráticos. Este es un mero ejemplo. Pero podríamos continuar demostrando que la democracia no se trata de la voluntad popular y más. Porque además de eso existen, por ejemplo, ciertos filtros de la voluntad popular que parece que la gente no haberlos entendido. La Corte Constitucional, por ejemplo, tiene una facultad contramayoritaria. Es decir, podría la mayoría, y esto existe ya jurisprudencia en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, es decir, una Corte Constitucional podría prevalecer una sentencia de la Corte Constitucional contra la mayoría. Es decir, ya no importa lo que piense la mayoría, lo que importa es el criterio de la Corte Constitucional. Eso existe, eso está en la democracia. La democracia no se puede construir así, porque si no, no hay ningún control, podríamos estar en manos de la masa, y eso no es así. Existen unos canales, existen una forma, existen unos límites, y la democracia no es absolutamente la voluntad del pueblo, porque también la voz del pueblo tampoco es la voz de Dios. Son las 14 horas con 20 minutos. Continuamos con la política en las redes sociales. Con la entrevista con el licenciado o el doctor Lenin Garcés. En la actualidad, las redes sociales
se han convertido en un medio poderoso, un medio de comunicación e información, debido a esto, ya que no solo lo usamos con menos objetivos de entretenimiento, sino también con fines empresariales, comerciales y hasta fines políticos. Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. Es por eso que hoy, en plena conjetura electoral que se nos viene, vamos a analizar qué tan importantes son las plataformas en el mundo político. Aquí va la pregunta del licenciado, el doctor Lenin Garcés. No me le baje de título. ¿Cómo influyen la política en las redes sociales hacia los usuarios de las diferentes plataformas digitales y los medios tradicionales? Bien, solamente medio minutito para terminar la idea que dejamos inconcluso por la interrupción y enseguida contestamos su pregunta, Katy. Bien, decíamos que de ninguna manera la voz del pueblo era la voz de Dios, pero claro, aquí pues se dice, todo el mundo lo dice, y se ha hecho ya un dogma, la voz del pueblo es la voz de Dios. Claro, si la voz del pueblo es la voz de Dios, pues ahí ya no tenemos nada que decir, pues no. Naturalmente es evidente que la voz del pueblo no tiene necesariamente por qué corresponder a Dios, pues no, esto es insostenible a nivel teológico, de ninguna manera se puede sostener semejante cosa. Pero bien, las redes sociales estarían alimentando una idea de fundamentalismo democrático en este sentido, ¿no? Y las personas que se creerían que estarían por esas vías como legitimadas y que estaría reclamándose esa autoridad que radica en el pueblo, ¿no? Sin embargo, yo quisiera decir, para en esto que se ponga un poco de orden, en que sí, es cierto que la democracia se fundamenta en la voluntad de Dios, en la voluntad popular. Mas, sin embargo, la voluntad popular solo tiene una manera de manifestarse, de conocerla. Solo hay una manera de conocer la voluntad popular. El sufragio, naturalmente. No existe otra manera. No hay otra manera. Es decir, cuando se dice, por ejemplo... Pero justamente el sufragio se debe también a cómo usted va alimentando en fases anteriores naturalmente, ¿no? claro. Inyectando efectivamente, negativismo claro, del pueblo. por eso se dice que esa manifestación de la voluntad popular podría estar manipulado, estaría viciado, porque podría el pueblo estar manipulado, todo esto de aquí. Más sin embargo, la forma jurídica de conocer la voluntad popular, la única forma es aquella. No hay manera de conocer la voluntad popular. La voluntad popular, por tanto, es un misterio. Hasta que no tenemos los resultados de unas urnas, de unos votos, entonces hasta eso no conocemos la voluntad popular. No hay forma de... El resto es algo que está fuera de la democracia propiamente, del sistema democrático. Esto para que la gente lo entienda. Por ejemplo, y esto nos lleva a cosas terribles. Por ejemplo, la gente, en lo que decía yo en el caso Posorja, y la gente en las redes sociales se reclama que el pueblo, que el pueblo, que el pueblo, que el pueblo. Esto no se puede saber. Se cometen unos traslados increíbles. No se puede decir que el pueblo de Posorja, por ejemplo, ha linchado a unos detenidos. No se puede decir. No se puede decir eso de ahí simplemente porque ya habían, me parece que escuché una vez que 400 personas, otra vez de 2.000, 2.500, pero no estaba todo el pueblo de Posorja. Eso no se puede decir. No se puede decir porque luego había personas que podían haber estado simplemente ahí, tal vez arengando, pero que luego no cometieron el linchamiento. Los que ejecutan el linchamiento son 8 personas, según tengo entendido. De ahí, llevar a la cuestión, el pueblo lo linchó. Entonces, es una cuestión muy extensiva, porque incluso que los extendamos a los 2.500 que estaban ahí, que muchos tal vez estaban ahí, pero no tenían ningún estaban tal vez observando, no lo sabemos. Pero ni aún así podemos y la Constitución nos prohíbe hablar en nombre del pueblo. O sea, no debemos interpretar la voluntad del pueblo es un misterio. Eso es lo democrático, eso es lo que dice la democracia. La voluntad del pueblo es un misterio que solo se conoce con el sufragio. Nada más. Nunca podemos decir, es que el pueblo, nos tomamos el nombre del pueblo y con esto llevamos todo a un desorden y a un fundamentalismo democrático. Ahora sí, contestando la pregunta, ¿no? Ahí se decía de las plataformas, la cuestión, yo tengo que confesar que no soy un perito, pero que tampoco soy un joven. Si fuese un joven, dominara toda esta cuestión. Pero naturalmente ya no se puede estar sin tener de esto bastantes nociones, ¿no? Todos tenemos que estar actualizados. Exactamente, entiendo que hay algunas aplicaciones, Facebook, otras aplicaciones como Twitter, como se pronuncia. Y entonces, yo diría, por ejemplo, que en el caso de Facebook, lo que yo aprecio Facebook, lo que yo uso Facebook, Twitter no uso, ¿no? Pero sí conozco de qué va el asunto, sí conozco de cómo es el asunto de Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de
de esto que los políticos que a través de Twitter empiezan a tener una comunicación directa con la ciudadanía. Con los seguidores. Claro, en principio aquello, claro, con los seguidores y estarían comunicándose directamente, ¿no? Esto tendría, en este principio, pues estaría correcto, estaría bien, porque habría una comunicación, un acceso directo, ¿no es cierto? Un acceso directo. Pero el generar opinión a través de redes sociales, ¿qué es la opinión? ¿Cómo se da la opinión en las redes sociales? La opinión en las redes sociales se da en el sentido simplemente de decir algo, y esa es la opinión. A nivel periodístico, a nivel de los medios ordinarios, a través de estos medios, la opinión es algo distinto. Porque el periodista da una opinión, pero el periodista dará razones de esa opinión, y esa opinión estará